En el principio, no había nada. El universo, la Tierra y toda la creación eran meras posibilidades esperando ser realizadas y luego, en un momento extraordinario, todo cambió. Esta es la historia del principio, la historia del libro del Génesis. Génesis, el primer libro de la Biblia, proporciona un relato del origen del universo y de la Tierra, así como de los inicios de la humanidad. Ofrece un vistazo a los misterios de la creación y el plan divino para el mundo. Según el Génesis, Dios pronunció las palabras hágase la luz y apareció la luz, separando las tinieblas de la luz. Este acto de creación marcó el nacimiento del universo y preparó el escenario para los acontecimientos venideros. A medida que avanzaban los días, Dios siguió dando forma a la tierra, dividió el agua de la tierra, creó el sol y la luna y llenó los cielos de estrellas. La tierra se convirtió en un lugar hermoso y armonioso, repleto de vida. En el sexto día, Dios creó a los animales que deambulan por la tierra, nadan en los mares y se ciñen. Cada criatura era única y se adaptaba perfectamente a su entorno. Y luego, en el pináculo de su creación, Dios hizo humanos, Adán y Eva. Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios, distintos de todas las demás criaturas. Se les dio dominio sobre la tierra y se les encomendó cuidar y cultivar la tierra. Vivían en perfecta armonía con Dios y entre ellos. El jardín del Edén, un paraíso en la tierra, era su hogar. Era un lugar de abundancia, belleza y tranquilidad. Adán y Eva disfrutaban de los frutos de la tierra y tenían una relación íntima con su Creador. Sin embargo, su existencia perfecta pronto fue desafiada por la presencia de la tentación. Una serpiente, la encarnación del mal, entró en el jardín y atrajo a Eva a comer del árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva sucumbió a la persuasión de la serpiente, y le dio un mordisco al fruto prohibido. Luego se lo ofreció a Adán, quien también comió de él. Este acto de desobediencia marcó la caída del hombre, el momento en que la humanidad tomó conciencia de su propia mortalidad y vulnerabilidad. Como resultado de su desobediencia, Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén. Ya no pudieron disfrutar del paraíso perfecto que una vez conocieron. Se enfrentaron a las consecuencias de sus acciones y tuvieron que trabajar duro y trabajar para su sustento. Sin embargo, incluso en su castigo, había esperanza. Dios prometió redención y salvación para la humanidad. Habló de una futura descendencia, un Mesías, que vencería el poder del pecado, y restauraría la relación de la humanidad con Dios. El libro del Génesis prepara el escenario para el resto de la Biblia, proporcionando la base para las grandes historias y lecciones que siguen. Nos introduce a las complejidades de la naturaleza humana, las consecuencias de nuestras elecciones y la posibilidad de redención. Desde el principio de todo, Génesis cuenta la historia de la creación, la caída de la humanidad y la esperanza de la restauración. Revela las verdades profundas que dan forma a nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Así que, a medida que profundizamos en las páginas del Génesis, exploremos las profundidades de su sabiduría, descubramos la belleza de su narrativa y descubramos las verdades atemporales que continúan resonando en nosotros hoy. Continuando nuestra exploración del Génesis, llegamos a la historia de Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva. Como hermanos, cada uno ofreció sacrificios a Dios, pero Dios favoreció la ofrenda de Abel de lo mejor de su rebaño sobre la ofrenda de Caín de sus cosechas. Este favoritismo llenó a Caín de celos, y lo llevó a cometer el primer acto de asesinato, matando a su propio hermano Abel. Dios confrontó a Caín sobre sus acciones, preguntándole dónde estaba Abel. Caín, lleno de culpa, respondió con una pregunta insensible: ¿soy yo el guardián de mi hermano? Dios vio a través del intento de Caín de echarle la culpa, y pronunció una maldición. Caín fue marcado con un signo de protección, porque incluso en su pecado, Dios mostró su misericordia. Con el paso del tiempo, los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron y su mundo se llenó de maldad y corrupción. Al ver esto, Dios decidió traer un gran diluvio sobre la tierra, limpiándola de su maldad y dándole a la humanidad la oportunidad de comenzar de nuevo. Dios seleccionó a Noé, un hombre justo, para construir un arca y reunir dos de todo tipo de animales para ser preservados durante el diluvio. Esta enorme tarea desafió la fe de Noé, pero cumplió las instrucciones de Dios con una obediencia inquebrantable. A medida que las lluvias se derramaban, las aguas crecieron cubriendo toda la tierra. Solo Noé, su familia y los animales dentro del arca se salvaron de las fuerzas destructivas. Durante 40 días y 40 noches, cabalgaron fuera de la tormenta, esperando que las aguas se hundieran. Cuando la lluvia se detuvo y las aguas retrocedieron, Noé y su familia emergieron del arca a una tierra limpia. Ofrecieron sacrificios a Dios, y él hizo un pacto, prometiendo no volver a destruir la tierra por inundación. El arco iris se convirtió en una señal de este pacto eterno. La narración del Génesis nos lleva a la antigua ciudad de Babel, donde los humanos intentaron construir una torre que llegara hasta los cielos. Llenos de orgullo y ambición, esperaban hacerse un nombre, desafiando los límites prescritos por Dios. En respuesta a su arrogancia, Dios confundió sus idiomas, haciendo que la gente se dispersara por la tierra. La torre de Babel quedó inconclusa, sirviendo como recordatorio de las consecuencias del orgullo humano y la importancia de la humildad.
El Génesis nos presenta entonces a un hombre llamado Abraham, que más tarde sería conocido como Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole convertirlo en padre de muchas naciones, y bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Abraham y su esposa Sara enfrentaron desafíos y pruebas de fe a lo largo de sus vidas. Viajaron a la tierra de Canaán, enfrentaron el hambre e incluso tuvieron que confiar en la promesa de Dios de un hijo cuando estaban muy avanzados en edad. Su confianza inquebrantable en el plan de Dios sentó las bases para la nación de Israel. Abraham y Sara finalmente tuvieron un hijo llamado Isaac, que se convirtió en el heredero de las promesas de Dios a través del linaje de Isaac. La historia del Génesis continuó con sus hijos, Jacob y Esaú. Su rivalidad entre hermanos y acciones engañosas revelaron las complejidades y luchas dentro de las familias. Jacob, también conocido como Israel, fue elegido por Dios para llevar a cabo el pacto hecho con su abuelo Abraham. Tuvo 12 hijos, que se convirtieron en los jefes de las 12 tribus de Israel. Entre ellos estaba José, que jugaría un papel fundamental en los capítulos posteriores del Génesis. La historia de José se desarrolló en el contexto de los celos y la traición. Sus hermanos, consumidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. José se encontró en Egipto, sirviendo como esclavo antes de elevarse a una posición de gran poder e influencia. A través de una serie de eventos divinamente orquestados, José finalmente se reunió con su familia y perdonó a sus hermanos por sus malas acciones. Este perdón y reconciliación demostraron el poder de la misericordia y marcaron un punto de inflexión en sus vidas. A medida que el Génesis se acerca a su conclusión, el enfoque se desplaza hacia la siguiente generación. Jacob bendice a sus 12 hijos, ofreciendo profecías y predicciones de su futuro. Estas bendiciones presagian el camino de sus descendientes y brindan vislumbres en la configuración de la historia de Israel. Pasando las generaciones, el libro del Génesis concluye con la muerte y sepultura de Jacob y José. Fueron velados en la tierra de Canaán, la tierra prometida de sus antepasados. El viaje a través del Génesis se ha llenado de creación, desobediencia, redención y el establecimiento de bases para un pueblo elegido. Es una historia de la fidelidad de Dios, la fragilidad humana y las complejas interacciones entre la soberanía divina y el libre albedrío humano. Y así, la historia continúa, a medida que los libros posteriores de la Biblia se basan en los temas y lecciones del Génesis, desde los humildes comienzos de la creación hasta el extraordinario viaje de un pueblo elegido. Las páginas del Génesis nos han ofrecido una visión del plan divino que se desarrolla a lo largo de la narrativa bíblica. Mientras reflexionamos sobre la historia del Génesis, que recordemos las complejidades de la naturaleza humana, las consecuencias de nuestras elecciones y la gracia y el amor infinitos de Dios, y que nuestra exploración de la Biblia continúe profundizando nuestra comprensión de la fe, la historia y la belleza de la maravillosa creación de Dios.